¿Tenemos claro cómo es el examen de la semana que viene? La estructura. Normalmente se tardan 7 minutos para una examen, 7 minutos para otra, pues 15. Me quedan unos 45, hombre, unos 45, ¿por qué? Porque entre que llegamos, nos sentamos, repartimos el examen, pero vamos a poner 35 para la pregunta, ¿sí o no? Y en la pregunta hemos dicho que metemos un contexto histórico, unos antecedentes y la pregunta. ¿Vale? Ese que pone lo que ponga en el desarrollo, el contexto y los antecedentes lo contamos, ¿no? Exacto. Uno se prepara un contexto de Grecia y unos antecedentes y lo cuenta siempre que haya una pregunta teórica de Grecia y punto. ¿Vale? Contexto histórico, antecedentes, tema y consecuencia. ¿Qué, tío? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Muy bien. Sí, pero luego no. Bueno, pues nosotros el último día no tuvimos internet, pero estábamos hablando de la arquitectura romana. ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí. ¿Y alguien se acuerda de esta imagen que decíamos que normalmente la ciudad romana estaba organizada en torno a dos calles principales? No. Sí, sí. El Cardo Máximo o Cardus Maximus y el Decumanus Maximus, que son calles perpendiculares que se cruzan en el centro y ahí suele estar el foro. Y estuvimos hablando, ¿no? ¿Apagamos mejor? Yo creo que se ve mejor si apagamos. Yo creo que también. Estuvimos hablando del foro de Roma, que lógicamente es un foro de grandes dimensiones donde los emperadores se esforzaron por demostrar su poder y su magnificencia. Así que cada uno quería hacer una aportación al foro para destacar su poderío. Aquí vemos el foro de Augusto, una reconstrucción de cómo era, o los mercados del foro de Trajano. El foro va a ser un espacio polivalente. Por un lado suele haber templos, por otro lado suele haber comercios, tiendas, como estamos viendo aquí en el mercado de Trajano. El otro día hablamos de Pompeya, que está muy bien conservada, y nos preguntábamos, ¿por qué está tan bien conservada Pompeya? ¿Alguien se acuerda? Por lo de volcán. Porque fue sepultada por un volcán. Sabemos exactamente el año y el día, en el 79 después de Cristo. Y vamos a ver cosas curiosas de Pompeya. ¿Quiénes son estos muchachos? Cuando estaban excavando Pompeya, qué chiquitito. Cuando estaban excavando descubrieron unas cavidades dentro de la lava, como unos vacíos. Inyectaron yeso y descubrieron esto. ¿Qué era ese vacío? Pues eran cuerpos que se habían quedado sepultados, pero las lavas suelen ser ácidas, así que esa acidez había hecho que el cuerpo se descompusiera por completo. Pero como la lava se había solidificado sobre el personaje, el hueco tenía la forma humana. Inyectaron yeso y por eso esos cadáveres tienen esa apariencia. Son el yeso que hemos inyectado dentro de un orificio, de un agujero que se encontró en la lava. Aquí vemos, bueno, pues que la erupción pues sorprendió a los habitantes de Pompeya, ¿no? Y aquí tenemos otros pocos. Sorprendió a los habitantes y por eso conservamos Pompeya en bastante buen estado. Bueno, estábamos hablando de los templos y dijimos, hay un templo que cae mucho en los exámenes y es este de aquí. Se llama la Casa Cuadrada. En francés, ¿quién da francés aquí? ¿Nadie da francés? En segundo y no. ¿Ahora en segundo no hay francés? Pues vaya, pobrecito los idiomas. ¿Quién dio francés en primero? Todo el mundo, ¿no? Porque es obligatorio. Yo, pero vamos. Como si no hubiera dado. Por Dios, ¿por qué? Yo no sé. La Casa Cuadrada, ¿cómo se dice esto, Javi? Oh. La Maison Carrée, la Casa Cuadrada. Como ven ustedes, es un templo romano. ¿Está dónde? En Nimes, en Francia, porque la Galia fue una provincia romana, así que está en Francia. Y este tema adolece, le decía yo, de la cronología, 16 a.C., es decir, es de época republicana. Y antes de ayer dijimos que ¿cuál es la principal diferencia entre un templo griego y un templo romano? Que no tiene kilovatios ni kilovatios.
Exacto. Digamos que las escalinatas desaparecen, el templo se eleva sobre un podio y digamos que los escalones se reservan solo para la fachada frontal, la fachada principal. Por lo demás, ¿se parece mucho o no? Se parece muchísimo, ¿verdad? Tenemos un templo que tiene basa, fuste estriado, capitel, bueno, en este caso no es dórico, no es jónico, así que será corintio, arquitrabe dividido en 3 bandas, un friso liso con decoración y después una cornisa. Vale, esta cae mucho en los exámenes. Vale. Así que es un templo, la casa cuadrada o un maison carré, es un templo 2, 4, 6, hexástilo, próstilo, porque no tiene columnas en la parte de atrás, por lo menos no se aprecia, y las columnas están adosadas al muro, es pseudoperíptero. ¿Cómo se llamaba? Que tienen, en vez de, ya no tienen estilo gato y estilo gato, tienen, ¿cómo se llamaba? Un podio, o podium en latín, entre comillas, podio en castellano, como ustedes prefieran, ¿vale? Esta cae mucho, es del siglo I a.C., de época imperial ya, comienzos del imperio. La Maison Carré. Y me dirán, uy, pues el otro se parecía mucho, claro. El otro se llama Templo de la Fortuna Viril. Y la pregunta es, se parecen mucho, pero hay cosas que lo diferencian. ¿Templo de Fortuno o de la Fortuna Viril? ¿Qué diferencia? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Anda, este es trástigo. Más cosas. Es de orden jónico. Por lo demás es próstilo, pseudoperíptero. ¿Vale? Esto sería historia del arte del grupo 1. Mariano está, Inés sí, Cristina sí, Violeta Contador no pasa lista. Hoy es 23. Marta sí, Mercedes sí, Aarón sí, Maribel sí, Javier sí, Nazaret no, María del Calle tampoco y Álvaro sí. ¿Vale? Muy bien, templos romanos. Este no cae mucho en los exámenes, pero bueno. Templo de la Fortuna Viril. El que sí cae es la Maison Carré o Casa Cuadrada. Muy bien, los romanos también tomaron otros tipos de templos con una planta circular, como es el caso de el templo de Vesta. Templo de Vesta. Vamos a ver su cronología. Si ponéis en internet, pues templo de Vesta. Hemos visto la cronología del templo de Fortuno. Fue construido en torno al 80 o 70 a.C. Eso quiere decir que el templo de Fortuno o de la... ¿Cómo se llama? Fortuna Viril, exacto. Está aquí, Fortunus o Fortuna Viril, es del siglo I a.C., es decir, es de época republicana. ¿Vale? ¿Y ahora con cuál íbamos? Ah, el de Vesta. Vaya despiste que tengo. El templo de Vesta. ¿Hasta cuándo exactamente es época republicana? Porque en el siglo I empieza a cambiar el imperio. Gran pregunta. Ahora mismo lo vamos a ver. El templo de Vesta, como ven ustedes, es muy antiguo. Siglo VII a.C. O sea, sería de la época de la monarquía etrusca. Según esto, es muy antiguo. Pregunta, ¿cuándo empieza el Imperio Romano? Pues gran pregunta. Pregunta, ¿cuándo empieza el Imperio Romano? Pues cuando se proclama el primer emperador, ¿no? ¿Quién fue el primer emperador?
Octavio Augusto es proclamado Augusto el 16 de enero del 27 a.C. Así que todo lo que sea del siglo III a.C. al siglo I a.C., es decir, concretamente al 27 a.C., sería la República. A partir del 27 a.C. hasta el 476, o siglo V después de Cristo, sería el Imperio. Y luego el Bajo Imperio. Vale, el Imperio se puede dividir en alto y bajo, si queremos. Bueno. Muy bien. En la época de Augusto, precisamente, que estamos hablando de él ahora, se hizo un templo que no tiene la estructura tradicional de los templos, es un templo de planta rectangular, pero como ven ustedes, no es un templo dórico ni jónico, es un altar, como un altar de grandes dimensiones que se llama el altar de la paz, es decir, el Ara Pacis de Augusto. Y la pregunta es, ¿de qué época es el Ara Pacis? Por lógica, se hizo en época de Augusto, y Augusto fue proclamado emperador en el 27 a.C. Entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Pues claro, fíjate, se inauguró el 9 a.C., es decir, siglo I, en época de Augusto, si vivió en el siglo I a.C., pues siglo I a.C., en la época ya imperial, ¿de acuerdo? Hablaremos de él cuando veamos la escultura, ¿de acuerdo? Los relieves que tiene. Y donde hay que pararse es aquí. Esto de aquí, ¿alguien fue el año pasado al viaje de Roma? Era para hacer un bachillerato, entonces los de primero no fue. No, primero íbamos ahí a Toledo y se canceló por el coronavirus. Y los de segundo volvieron justo cuando empezó lo del coronavirus y tal. Bueno, pues Hombre, entonces... volvieron en febrero, exagerado. No, pero ya estaba por aquí, porque Cuando ellos quiero que eso con la nómina de empezaron a irse por allí. Bueno, pues si va uno a Roma, una de las visitas obligadas es este edificio que se llama el Panteón de Agripa. Y claro, la primera pregunta es, ¿por qué se llama el Panteón de Agripa? ¿Aquí quién va a latín? Doña Mercedes. Solamente Mercedes va a latín. Ay, Marta, mira qué callada estaba. Y Aarón también está muy callado. Qué malos son. ¿Cómo se callan? ¿Por qué se llama el Panteón de Agripa? Bueno, vamos a empezar con Agripa y después vamos con el Panteón, ¿vale? Vaya. Eso es fácil de echar el examen, Así da gusto, ¿verdad? Si nos ponen el nombre de la obra a la fachada, por eso sí. así no fallamos. Bueno, cuando se ve la foto, luego los llevo después y se vale. Muy bien, ¿por qué se llama el Panteón de Agripa? m.agripa.l.f.cos.tertium.fecit. Parece un link. ¿Parece qué? Un link, pero no vale. Los romanos, cuando hacían inscripciones, normalmente abreviaban los nombres, sobre todo los nombres que eran muy comunes. Para nosotros es un misterio un poco, ¿no? Pero para ellos, M.Agripa era Marcus Agripa, es decir, Marco Agripa. LF era la filiación, Lucius Fili, hijo de Lucio. Cos Tertium era que Agripa había sido nombrado cónsul por tercer año, así que era Tertium Cos, quiere decir que estaba en su tercer año de consulado, y Fecit lo hizo. Así que, ¿qué es lo que dice la inscripción? Que Lo hizo Marco Agripa, hijo de Lucio, en su tercer año de consulado. Como los cónsulos eran anuales, buscamos en qué época vivió Agripa y cuándo fue cónsul, entonces sabemos exactamente cuándo se construyó el templo, ¿vale? El templo se denomina el Panteón. ¿Y Panteón qué quiere decir? Pues todos los dioses. Así que el edificio se llama el Panteón de Agripa o el Panteón a secas. No confundir con el Partenón. Esto todos los años se confunden ustedes. ¿Por qué, Marta? Panteón, ¿dónde está lo de los muertos? También puede usarse en ese sentido. ¿Por qué se confunde el Panteón con el Partenón? Pues se llama parecido.
porque los nombres son muy parecidos. Pero Partenón, ¿de dónde viene? De Atenea Partenos, es decir, de Atenea la Virgen, mientras que esto es el conjunto de todos los dioses romanos, el Panteón de Agripa. ¿Sí o no? ¿Fácil o difícil? Esto está muy fácil. Bueno, si vemos el Panteón de Agripa en su fachada principal, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presenta un pórtico octástilo, muy bien, con un gran frontón, pero aquí en la parte trasera que estoy viendo, una gran cúpula. El edificio está cubierto por una gran cúpula. ¿Qué es una cúpula? Una cúpula es un tipo de cubierta formada por un arco que gira sobre sí mismo. ¿Sí o no? Si yo hago girar un arco sobre sí mismo, tengo una cubierta circular. Bueno, en este caso sería semicircular. Cojo una naranja y la corto por la mitad, eso es una cúpula. Sería la mitad de una esfera, ¿sí o no? La cubierta semiesférica. Semiesférica. Bueno, eso es una novedad. En Grecia no hemos visto ningún tipo de cubierta de cúpula. Y es que si vemos la cúpula es pequeña o es grande. La cúpula es enorme, es de grandes dimensiones. Es una de las grandes cúpulas de la historia del arte en el mundo antiguo. ¿De acuerdo? Y es que eso, que una de las grandes diferencias entre los romanos y los griegos es que los griegos lo hacían todo recto, los triángulos cuadrados, y los romanos metían curvas y metían cúpulas. Pues es cierto. La arquitectura griega era más bien, digamos, plana o adintelada, las cubiertas son planas, mientras que la arquitectura romana, no sé con qué le estoy dando a esto, pero avanza solo, la arquitectura romana predomina el uso del arco y de la cúpula, ¿de acuerdo? Así que esta cae mucho en los exámenes, el Panteón de Agripa. Vamos a leer un poco sobre él, pero antes de nada vamos a hablar un poquito de las partes de una cúpula, ¿no? Muy bien, ¿aquí qué pasa en el centro de la cúpula? Hay mucha luz, ¿no? ¿Qué pasa si la cierro completamente? ¿Cómo ilumino el interior? Así que la cúpula normalmente va a tener arriba un orificio, ¿no? Que entraba la luz y iluminaba la sala. Estaba Vale. diseñado porque desde ahí Se llama, normalmente se dice que es un óculo, un ojo, ¿no? Se utiliza la expresión latina, el óculo. Y encima, si no pongo nada, cuando llueve, ¿qué pasa? Que entra el agua adentro y eso no mola. Así que normalmente, encima del óculo, tenemos una pequeña estructura que se llama linterna. ¿Vale? Vale, tenemos una linterna, tenemos el óculo. Y normalmente la cúpula se apoya sobre un pequeño cilindro. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama ese pequeño cilindro sobre el que se apoya la cúpula? Se llama tambor. Como el tambor que le damos con porrón, pues igual. Si ustedes se fijan, ¿la cúpula es lisa o tiene algún tipo de decoración? Tiene un tipo de decoración. Cada uno de estos cuadraditos se denominan casetones, ¿de acuerdo? Casetones. No se desesperen porque a lo largo del curso van a aparecer muchas cúpulas y este vocabulario lo vamos a usar muchas veces. Muy bien, tenemos casetones y si ustedes se fijan, en el tambor tenemos algo, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? ¿Son ventanas? ¿Dan al exterior o no? No son ventanas, ¿qué es lo que son? Balcones. ¿Dan al exterior? Tampoco, no sobresalen, no dan al exterior. Cuando en un muro tenemos un hueco en el muro, pero no es un vano, no sobresale al exterior. Uy, no me digas que le está pasando notitas a alguien. Qué emoción. Cuando en un muro, en lugar de tener
un vano como esto, es un vano, ¿no? Un agujero. Esto también es un vano. Atraviesa el muro. ¿Cómo se llama eso? Vano. Cada uno de las aberturas que tiene un muro se denominan vanos. Pueden servir para la puerta, pueden servir para las ventanas, como esas de allí, ¿de acuerdo? Bueno, cada uno de estos espacios que se crean dentro del muro, que no son vanos, es decir, no son orificios en el muro, sino que realmente es que el muro se encuentra hundido para crear un espacio en el que normalmente va a haber una estatua, eso se denomina hornacina, con H, hornacina. Y las hornacinas, si ustedes se fijan, están coronadas en su parte superior. ¿Por qué? ¿Qué presentan las hornacinas en su parte superior? Por un pequeño frontón o triángulo. Muy bien, como ustedes prefieran. Frontón. Pero Kiko, Espérate, que al final lo ponemos todo en pie y va a quedar bonito. Si ustedes se fijan, como elementos sustentantes que tenemos, aparecen columnas, aparecen pilares, aparecen trozos de muro, que por cierto, esos trozos de muro también presentan hornacinas cubiertas por frontones. Y si lo pongo todo en orden, pues describo los elementos desde la parte superior a la inferior. En el interior del Panteón de Agripa presenta una gran cúpula en el que se observa un óculo en su parte superior que ilumina la escena. La cúpula está decorada con casetones, muy bien, casetones, y esa cúpula descansa sobre un tambor que presenta decoración mediante una sucesión de hornacinas coronadas o en su parte superior con frontones. Como elementos sustentantes se emplean las columnas y trozos de muro que presentan a su vez una decoración de hornacinas culminadas o cubiertas por frontones y columnas adosadas. Todo ello recubierto de mármol, por lo menos los elementos sustentantes, la parte baja. Me diréis, qué difícil. Pues no es tan difícil, ¿verdad? ¿Muy difícil? Sí. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos ver qué dice nuestro amigo Angulo. Por cierto, ¿dónde metí Angulo? ¿No está por aquí? Tengo que abrir el correo, pues entonces lo dejamos para otro momento. Sí, lo dejamos para otro momento. Bueno, Panteón de Agripa, ¿fácil o difícil? Fácil. En realidad, Agripa fue coetáneo de Augusto y vivió en el siglo I a.C. ¿Qué ocurre? Pues que no creemos que el panteón que se conserva sea de tipo de Augusto. Pensamos más bien que es de época de Trajano, estamos hablando del siglo II después de Cristo, de época imperial. Así que se cree que es un templo que se diseñó en época de Agripa, pero que lo que tenemos es más bien del siglo II después de Cristo, de época imperial, siendo emperador Trajano. ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. Vale. Agripa había dicho no era emperador, ¿no? Era cónsul, exacto. Pero fue coetáneo de Augusto. Fue cónsul en la época de Augusto. Y el edificio, pues creemos que es de 2 siglos después. Muy bien, otro tipo de edificio romano que va a tener mucho éxito es la basílica. Y yo me pregunto, ¿hay algún edificio que hoy en día le digamos la basílica? La basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro del Vaticano, la Basílica de la Macarena, la Basílica del Gran Poder. ¿Quiénes van a heredar ese edificio? Los cristianos, muy bien. Pero en realidad la Basílica no era un edificio cristiano, era un edificio romano, que los romanos empleaban
normalmente eran sede judicial, era donde se celebraban los juicios y se celebraban también actos comerciales. Pero bueno, nos interesa, ¿por qué? Porque normalmente, ¿qué planta suele tener la basílica? Suelen ser edificios de planta rectangular. Aquí vemos una enorme que se conserva en Roma, que es la Basílica de Magencio. Y aquí vemos, ¿qué vemos aquí? Grandes arcos. ¿Cómo se llaman los arcos que predominan en el Imperio Romano? Vaya, perfecto. ¿Cómo se llaman esos arcos? ¿Ahí? Cuando yo cojo con un compás y describo pincho y describo un semicírculo, se llama arco de medio punto. Arco semicircular, muy bien, o arco de medio punto. Como ustedes ven aquí, los arcos que predominan en Roma son los arcos de medio punto. En este caso, más que arcos serían bóvedas, pero bueno, no nos vamos a meter de momento en eso, ¿vale? ¿Y cómo se hacen estos grandes arcos para que aguanten? Aquí lo vemos. Gracias, lo vimos en el miércoles, al cemento romano, el Opus Caementicium, hacen estas grandes estructuras. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan en la planta del edificio, bueno, la perspectiva, si ustedes se fijan aquí, normalmente en la cabecera del edificio, ya hablaremos de eso, de por qué se llama cabecera, el muro es semicircular. Eso se va a llamar exedra en época romana y después los cristianos le van a llamar ábside. El ábside de la iglesia, como ven ustedes, es herencia de eso. Bueno, esto es lo que se conserva de la Basílica de Magencio. ¿Se conserva mucho o poco? Se conserva la mitad, se conserva entera por fuera. Pero por lo menos da una idea de cómo era. Un edificio pues de grandes dimensiones, muy majestuoso. ¿Esta cúpula es como la que hemos dibujado antes o es diferente? Cuando la cúpula es solamente un cuarto, se llama cúpula de cuarto de esfera. ¿Sí o no? Es como si cogiera la naranja y la corto por la mitad, tengo una cúpula que es la mitad de una esfera, pero si la vuelvo a cortar de arriba hacia abajo, tengo una cúpula que es un cuarto. ¿Esta de aquí cómo es? Es un cuarto, ¿sí o no? Un cuarto de esfera. Muy bien, otro edificio típico de la ciudad romana fueron las termas. ¿A alguien le suena qué eran las termas? Los baños. Eso hoy en día se ha perdido, pero el mundo musulmán recogió la herencia. Normalmente las termas tenían una sala de agua caliente llamada caldarium, una sala de agua fría llamada frigidarium y una sala de agua templada llamada tepidarium. Y en muchas ocasiones pues tenían la natatio, que era Una piscina. la piscina. Las grandes termas hechas por los emperadores pues tenían bibliotecas, tenían espacios de ocio, eran pues los gimnasios. ¿Y la palestra qué? La palestra era pues sitios para competir, para competiciones deportivas, boxeo, todo tipo. Cuanto más grande fuera la terma, pues más instalaciones podía tener, ¿no? Pregunta, ¿nos conservamos alguna terma? Tenemos algunas termas. Claro, tenemos algunas termas modestas en la península, pero en Roma hay unas termas gigantescas. Esta la ordenó construir Caracalla y como vemos aquí tenemos unos restos de grandes, ¿esto cómo es? Arcos de medio punto. Pero claro, cuando pongo un arco detrás de otro arco, detrás de otro arco, detrás de otro arco, tengo una cubierta que se llama ¿cómo? Bóveda. ¿Se ve o no se ve? ¿Cómo se construye esto? Un arco detrás de otro arco, detrás de otro arco. Es como si el arco se desplazara siguiendo una línea recta, ¿no? Un desplazamiento longitudinal. Esto se llama bóveda. La bóveda, cuando el arco es de medio punto, la bóveda se llama bóveda de cañón. Bóveda de cañón.
hemos visto la cronología de los edificios de los que estamos hablando, muy mal. La Basílica de Magencio, vamos a ver la cronología que tiene. Basílica de Magencio. Está en Roma, en el Foro de Roma, y es del 312, así que es del siglo IV después de Cristo. Siglo IV después de Cristo. ¿Qué más hemos visto? La Basílica de Magencio y las termas de Caracalla. Pues tenemos que ver de qué época son las termas de Caracalla. ¿Dónde estamos? Aquí. Siglo III después de Cristo, ¿de acuerdo? Las termas de Caracalla son del siglo III después de Cristo, de época imperial. Muy bien, ¿los griegos tenían teatros? Sí. ¿Y los romanos continúan con la tradición griega? Sí, continúan con los teatros. Y oye, nosotros tenemos uno bastante famoso cerca que se conserva bien, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de Mérida. Si ustedes se fijan, tenemos un teatro que se parece mucho a los teatros griegos. La diferencia es que mientras que los teatros griegos no tenían escenas, los teatros romanos sí tienen escenas. Aquí vemos que tienen hasta una estructura arquitectónica, ¿no? Tienen un pórtico de columnas de enormes dimensiones. En algún año cayó el Teatro de Mérida. Pregunta, ¿de qué época es el Teatro de Mérida? ¿Cómo ahorita? ¿1615 a.C.? Esto es 1615 a.C. es época imperial, porque si Augusto se convirtió en emperador en el 27 a.C., pues muy bien, aquí viene una creación de los romanos que fueron originales. Teatro, si pego dos teatros, ¿qué tengo? Si pego dos teatros, tengo el anfiteatro. Y la pregunta es, ¿qué se hacía en los anfiteatros? Luchas de gladiadores, gladiadores con fieras, recreaciones de batallas históricas en las que los romanos habían participado. Eso para escribir. Oh, qué pena. Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver una recreación, porque esto del anfiteatro ya, bueno, tenemos la estructura. Ahora grita mucho. Pero es más fácil que sobrevivamos y peleamos juntos. Temido. Manteniéndonos juntos sobreviviremos. ¡Despertaros! ¡Los legionarios de Escipión el Africano!
sangriento, ¿no? Algo de sangre hay. Un poquito, un poquito. Muy bien, anfiteatro. Por lo tanto, ¿qué es un anfiteatro? Donde se representan los gladiadores con fieras y una representación de batallas en las que los romanos habían participado. Anfiteatro de Mérida, muy mal. Esto no es lo que queremos. Queremos anfiteatro. Este de aquí. Queremos el de Roma, así que vamos a poner anfiteatro Flavio. Muy bien, ¿quién quiere leer un poquito? Doña Marta, ¿está deseando? Venga. El Coliseo Anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo VIII y ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Su denominación original, Anfiteatro Flavio, hace referencia a la dinastía Flavia, de emperadores que lo construyó. Su nombre posterior, Coliseo, y por el que es más conocido en la actualidad, se debe a una gran estatua que había cerca, el Coloso de Nerón, que no ha llegado hasta nosotros. Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Muy bien, así que, ¿por qué se llama anfiteatro Flavio? Porque los emperadores en esa época eran de la familia Flavia, así que se llamó anfiteatro Flavio. También se llama Coliseo. ¿Por qué se llama Coliseo? Porque cerca el emperador Nerón mandó construir una estatua de tamaño colosal y se le llamó el Coloso de Nerón. Así que de ahí toma nombre el edificio y se llama el Coliseo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quiénes son los Flavios? Pues si se fijan ustedes, se construyó en época de los emperadores Flavios. Vamos a ver quiénes eran. Madre mía, ¿esto qué es? La dinastía Flavia es muy sencillita porque nada más que tuvo 3 emperadores. ¿Cómo se llamaron? Domiciano, muy bien. Vespasiano, Tito y Domiciano. Y si ustedes se fijan, gobernaron Roma en el siglo I después de Cristo. Así que decir Flavio es decir Vespasiano, Tito y Domiciano, 69 a 96. 3 emperadores. Vespasiano, Tito y Domiciano. ¿Vale? Bueno, una moneda con el Coliseo. Bueno, vamos a buscar una foto que sea de más calidad del Coliseo. Vaya, quitamos esto. Coliseo. Estamos tan mal. Vale, si ustedes se fijan, el Coliseo tiene 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto qué? 4 plantas, vale. Un nombre un poquito más de historia del arte, también se puede llamar 4 cuerpos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4. Y si ustedes se fijan, el edificio tiene una secuencia de elementos, ¿no?, que se repiten. ¿Cómo es? Si ustedes se fijan, ¿qué tenemos? Estos arcos, cuando ponemos un arco detrás de otro arco, detrás de otro arco, detrás de otro arco, decimos que es una sucesión de arcos de medio punto, ¿sí o no? Uno, otro, una sucesión de arcos de medio punto. Sucesión de arcos en este caso, como son de semicirculares, pues de medio punto.
Y entre arco y arco, ¿qué es lo que tenemos? Entre arco y arco, ¿qué tenemos? Columnas pegadas al muro, así que serán columnas. Bueno, columnas adosadas. Si fuera un templo sería períptero o pseudoperíptero, pero en este caso son columnas adosadas. Muy bien. ¿Y cómo es el segundo cuerpo? Igual. ¿Y cómo es el tercer cuerpo? Igual. Si ustedes se fijan, es como un módulo en el que tenemos un arco de medio punto, una columna y otra columna. Y este módulo, ¿qué hacemos? Se repite una y otra vez. Así que le da al edificio, le da cierto ritmo, proporción y equilibrio. Si nos fijamos en las columnas, pues somos capaces de saber de qué orden son. Pregunta, ¿esto de aquí puede ser dórico? Esa parece dórico, pero Parece- las paredes son Parece dórico, y esto de aquí parece jónico, y esto de aquí parece corintio. Así que, Nos han puesto los tres. muy bien, digamos que hay una superposición de órdenes, ¿no? El cuerpo inferior sería de orden. Cuidado porque el dórico romano tiene un nombre que es un poco trampa. No lo apunten ustedes todavía, pero ya verán que es bastante fácil. Si ustedes se fijan, el orden típico de los romanos va a ser una versión del dórico, pero en la cual introducen una pequeña moldura aquí que se denomina collarino, como collar pequeño, collarino. Pero por lo demás, este orden, ¿cuál es? El dórico. El dórico, cuando le ponen un collarino, recibe el nombre de orden toscano. Y es típico de Roma. Toscano. La Toscana es una región que está en el norte de Italia. Así que, si ustedes se fijan un poco en el Coliseo, verán, esta no es, esta sí es, que el orden del cuerpo inferior es, no se ve muy bien, pero es toscano, y el cuerpo intermedio es jónico y el cuerpo superior es corintio. Y después tiene un cuarto cuerpo en la parte superior. Parece ser que se utilizaba para poner toldos, con lo cual se podían crear espacios de sombra dentro del propio Coliseo. Bueno, Coliseo o Anfiteatro Flavio, siglo I después de Cristo, durante la dinastía Flavia. ¿Tenemos algún anfiteatro cerca? Sí, el que detrás de... Si habéis estado en Itálica, probablemente habréis visitado la ciudad romana y habréis visto el anfiteatro. Dos teatros unidos, eran espacios para hacer espectáculos. El de Itálica se cree que tenía una capacidad para 25.000 espectadores, con lo cual estamos hablando de un anfiteatro de bastante entidad. Y en la parte central, ¿por qué tenían esto? Bueno, pues esto estaba normalmente cubierto con tablas y se podía llenar todo esto de agua para hacer batallas navales, con barcos muy reducidos, lógicamente, pero para hacer batallas navales también. Bueno, no tenemos apenas estos edificios de aquí que se llaman circos. ¿Qué es un circo? ¿Alguien le suena? un circo donde hacían las carreras de caballo con los... Muy bien. Vamos a ver una escena mítica del cine que es, seguro que han visto ustedes la película y si no la verán estas navidades. Menudo. Los romanos han sido muy llevados al cine. Muchas películas. Uy, 10 segundos solo, qué cortito. No, no, Ah, que esto es el anuncio. Pues habrá que tragarse el anuncio entonces, ¿no? Más negro. Uy, por Dios. Mira. Ácido más arcilla.
descansen ustedes el fin de semana Igualmente. y que estudien un poquito y hagan también otras cosas, claro, que es fin de semana. ¿Vale? Que pasen bien.